nombre es Gabriela Ortiz, yo soy psicóloga clínica, tengo una licenciatura en psicología clínica, una maestría en psicología clínica con especialidad en terapia sistémica y también soy especialista en psicología hospitalaria. Y pues el día de hoy vamos a hablar acerca del duelo, los diferentes tipos de duelo y cómo esto nos afecta a nuestro día a día y nuestra vida. Platicarles que Nido Comunidad es una comunidad de especialistas de bienestar y que estamos en constante creación de diferentes temas, ¿no? de salud mental, del bienestar y de cómo mejorar como personas y cómo estar en general mejor. Entonces pueden buscar las redes en Instagram en Nido Comunidad, en Facebook en Nido Bienestar en Comunidad y en YouTube en Nido Comunidad. Si tienen alguna duda pueden irla poniendo en el chat y podemos ir platicando acerca de las dudas que tengan con respecto al duelo. Si alguien que está en el live quiere ir comentando si ha tenido alguna experiencia de duelo, si tiene alguna duda con respecto al duelo, con mucho gusto lo podemos comentar. Y bueno, el duelo como tal es la experiencia de pérdida de algo. No solamente el fallecimiento de una persona, que tenemos mucho la concepción de que el duelo solamente va referente a cuando alguien muere, y realmente el duelo abarca muchas otras cosas en la vida del ser humano. Podemos tener un duelo por la pérdida de la salud propia y la salud de un familiar, por el trabajo, por la pérdida de un tiempo, por ejemplo, en los adolescentes que acaban la secundaria o que acaban la prepa, o cuando estamos más grandes terminamos la universidad, y entonces esos cambios en esos ciclos de vida, ¿no? También cuando, por ejemplo, una mamá empezó a trabajar después de mucho tiempo no haber trabajado, cuando una persona también se puede jubilar y entonces deja de tener un ritmo de trabajo tan normal al que estaba acostumbrado, pues entonces eso va generando como estos cambios en el duelo. También los divorcios, cambios en la familia, los cambios de vida, como les comentaba, cuando alguien se casa, cuando alguien se divorcia, cuando tienes un hijo, la pérdida de cierta individualidad. En fin, hay muchas cosas de novios y amistades, ¿no? De las relaciones de pareja y también de las mascotas. Entonces, creo que ha sido de repente controversial el creer si el duelo de las mascotas es o no importante en la vida de una persona. Entonces, el ir explorando los diferentes duelos es muy importante para que los validemos y también sepamos cómo trabajarlos. Es muy importante que los duelos se lleven de una manera correcta, ¿no? De que sí los trabajemos y los abramos y no solamente los guardemos dentro de nosotros, porque nos predispone. Cada experiencia de duelo nos predispone a algo en nuestra vida y nos predispone a cómo vamos a experimentar los siguientes duelos. Entonces, si lo guardamos, ¿no? Si no lo experimentamos, si no lo sacamos, si no lo trabajamos en terapia, pues a lo mejor ahorita ya no nos molesta tanto, pero dentro de unos años puede que nos vuelva a molestar otra vez, porque nunca le dimos ese espacio a nuestras emociones y vuelven a surgir. Inevitablemente las emociones no se eliminan, sino simplemente se guardan, se van acumulando, y pues ahí es donde empiezan a generar más problemas más adelante en nuestra vida. ¿Por qué debemos enfrentar el duelo? Porque, como les decía, si vamos guardando muchas emociones en nosotros y también no le enseñamos a los otros, ¿no? O sea, si tenemos a lo mejor un familiar que está experimentando el duelo y nos queremos hacerlos fuertes por ellos y no expresar cómo lo sentimos nosotros, también esa persona se siente sola en su duelo. Entonces, también en la comunidad, ¿no? En las familias, con amigos, el compartir esas diferentes experiencias de duelo nos ayudan a sentirnos mucho más acompañados, mucho más validados. Y pues si no sentimos que las emociones que estamos sintiendo se quedan atoradas, ¿no? Tenemos una pregunta de cuánto dura el duelo de la pérdida de un papá. Justamente es una pregunta muy importante porque el duelo no tiene una temporalidad específica. O sea, nunca nadie debe de decirnos, son 6 meses, o es 1 año, o son 2 años. Realmente el duelo va a ser muy individual a cada persona y cada experiencia que haya vivido. No es lo mismo el duelo de a lo mejor de un familiar que ya era mucho mayor, que ya tenía una enfermedad que nosotros sabíamos que podía resultar en la muerte, a una muerte inesperada por algún accidente de tránsito, por ejemplo.
y también de una persona que pudiera ser más joven. Entonces tenemos que ir considerando todos los diferentes pues situaciones que van complejizando esos duelos. Pero sobre todo creo que es bien importante que no creamos que si ya tenemos 6 meses o si ya tenemos un año, ya debemos de haber superado el duelo. Cada persona va a ser diferente, pero también no es arrastrar el duelo o hacerlo eterno, ¿no? O sea, por eso les decía, hay que trabajarlo mucho en abrirlo, en platicarlo, en tomar en terapia, en acudir con un tanatólogo, en acudir con un psicólogo especialista en duelo, ¿no? El recibir el apoyo de un profesional preparado que tenga todas las herramientas necesarias para que nosotros las vayamos trabajando también. ¿Cómo apoyar a alguien en un duelo? También creo que es algo que a veces resulta muy controversial porque tenemos esta idea, ¿no? De ir al velorio de una persona y nada más estamos ahí y no sabemos cómo apoyar. Entonces yo siempre les digo, nunca hay que decirle a nadie que ya no llore, sino es llora todo lo que tengas que llorar y aquí voy a estar para acompañarte. Y a veces preguntarnos por qué a nosotros nos afecta el ver a otra persona llorar también es algo importante. ¿Qué está despertando en nosotros el que esa persona esté llorando? Y cómo eso nos está moviendo a nosotros. Entonces, el decir ya no llores, ¿no? El no pasa nada, el está en un mejor lugar, pues son frases que a veces queremos decir para ayudar a la persona, pero que no siempre le pueden hacer sentir validada, ¿no? O que nosotros mismos podemos sentir así como, ay, es que ya estoy llorando mucho, ¿no? O estoy incomodando a la gente. Entonces, el intentar dejar fluir las emociones a veces es algo complejo, pero sería muy útil que vayamos aprendiendo, ¿no? Sobre todo si a veces apoyamos a niños, también el permitirles ver que es normal el llorar, que es normal el enojarse, ¿no? El comunicar las emociones en general es muy importante. Y también a veces el ofrecer recursos que no necesariamente seamos nosotros. A veces cuando tenemos algún amigo o familiar que está experimentando el duelo, pues a veces podemos reconocer que nosotros no vamos a ser suficientes para poder apoyarlos y guiarlos, ¿no? hacia profesionales que puedan acompañarlos. Entonces, el reconocer que no siempre podemos nosotros hacer todo, o que la persona que está experimentando el duelo no puede hacerlo todo y acercarlos. A veces el conseguir un teléfono, a veces el recomendarle a una persona, ¿no? O darle diferentes opciones. O inclusive a veces, como les digo, en el duelo queremos estar solamente ahí en el velorio y listo, se acaba el apoyo después, ¿no? Pero a lo mejor el decir, oye, en lugar de que te invite a comer, te regalo una consulta, ¿no? Te invito a que vayas con un psicólogo o con alguien que te ayude a trabajar tu duelo. Y pues a veces eso puede resultar el primer paso para que una persona cambie su experiencia de ese duelo a lo largo de su vida. No sé si alguien de los que están por acá tengan alguna duda con respecto al duelo en particular. ¿Hay algo que quieran preguntar? ¿Algo que quieran saber? Muy buena pregunta. Preguntan en los comentarios si el duelo llega de manera inmediata después de un cambio del acontecimiento o puede pasar tiempo antes de que llegue. Es muy importante reconocer que podemos tener un shock cuando alguien fallece o cuando perdemos un trabajo. En el momento de la experiencia puede que pasen un par de semanas antes de que las emociones lleguen completas, ¿no? Como la ola completa. Entonces, sí es importante que no esperemos que llegue solamente en el momento, tanto nosotros como para la persona a la que estamos acompañando. Por ejemplo, la pérdida de la mascota, ¿no? O la pérdida de un familiar, o la pérdida del trabajo, ¿no? O como les decía, estos cambios en las etapas de vida, puede que pasen un par de semanas antes de que nos caiga el 20, ¿no? De que estamos experimentando un duelo. Y cuando empecemos a sentir, pues, los cambios en las emociones, que nos encontremos más irritables o que estemos llorando más. También de repente podemos encontrarnos llorando por cosas que no tienen sentido, ¿no? A lo mejor se te cayó una taza y se te rompió, o se te rompió un vaso, ¿no? O alguien te dijo algo, o una canción o así. A veces son las cosas que nos terminan, ¿no? De aventar por el precipicio para que nos dejemos sentir las emociones, y no es que eso sea lo que las esté generando. Entonces a veces hay que voltear a ver un poquito para atrás, tal vez
en un mes hacia atrás, un par de semanas hacia atrás, ya que el shock haya sucedido. Tal vez un ejemplo que podría darles fue el sismo del 2017 que hubo en la Ciudad de México, que hubo muchas personas que no experimentaron el duelo como tal del sismo hasta más adelante, sobre todo cuando ya pues había pasado la emergencia, cuando ya se habían encontrado las personas, ¿no? Y fue cuando empezaron a experimentar el duelo de lo que había sucedido en la ciudad, ¿no? El perder a lo mejor lugares a los que acudían, ¿no? El perder familiares, inclusive personas que perdieron su oficina, ¿no? Porque se cayó el edificio, las personas que perdieron sus departamentos y todo eso. El shock inicial pues les duró un tiempo hasta que habían llegado, ¿no? A una estabilidad mayor, y entonces ya ahí empezaron a sentirse así. ¿Cómo manejas un duelo en niños? También es muy importante, como les digo, el validar las emociones de los niños y nosotros también expresarles las emociones que estamos sintiendo. Los niños en particular tardan mucho más tiempo en experimentar el duelo que los adultos, porque van como segmentando un poco más la experiencia de la situación. Entonces, pues de repente están tristes, de repente están contentos, están jugando, regresan a ser niños y luego otra vez viene el duelo, ¿no? Entonces de repente pasan un par de meses y puede haber papás que estén como sacados de onda de por qué mi hijo está poniéndose así o por qué se está comportando de esta manera, y es el duelo, ¿no? Entonces, aunque ya no estén hablando en particular del duelo que experimentaron, pues sí, más adelante puede seguirse experimentando. Por acá preguntan también cuáles son las etapas del duelo. Si les pudiera recomendar algún autor, si les interesara saber acerca, ¿no? del duelo, Elizabeth Kubler-Ross es la principal, pues la eminencia del duelo. Sus libros han sido, pues, la verdad, una guía muy importante para todas las personas que trabajamos duelo con pacientes y consultantes. Entonces, algo que es importante reconocer es que las etapas del duelo no son lineales, ¿no? No solamente vamos a ir avanzando de un paso a otro paso, sino que es un constante, como si lo viéramos como un torbellino, ¿no? Podemos regresar un momento a una etapa y luego regresarnos a otra hasta que por fin salgamos de ella. Entonces, la negación suele ser la primera etapa, ¿no? En la cual no podemos comprender o aceptar, o nuestra psique, nuestra mente todavía no puede entender lo que sucedió, ¿no? Como les decía, si a lo mejor perdemos el trabajo, ¿no? Entonces, en el momento en el cual nos informan que ya no vamos a poder seguir trabajando en el lugar donde trabajábamos, nos despidieron, salimos, y entonces como, no, todavía mi mente no lo termina de computar, todavía no lo termina de entender, y a lo mejor hasta el siguiente día, ¿no? Que ya no vas a ir a trabajar, te levantas a la misma hora y te arreglas y de repente te cachas, ¿no? Que pues estabas preparándote para un lugar donde ya no debes de ir. Entonces la negación es la primera, el enojo, ¿no? El enojo hacia la situación de la pérdida de la persona, la pérdida del trabajo, de la pérdida de la casa, ¿no? El enojo hacia una persona en particular, hacia el universo, hacia el Dios que profesamos en nuestra religión. En fin, podemos irnos enfrentando, ¿no? A esas emociones de manera distinta. A veces, no sé, podemos culpar a los médicos cuando fue el fallecimiento de una persona, cuando hay la enfermedad de una persona, los jefes o los compañeros, ¿no? El departamento de recursos humanos, el veterinario en el caso de la muerte de una mascota. En fin, hay muchas personas en las cuales depositamos ese enojo, y a veces también nos enojamos con nosotros mismos. Es a veces difícil el reconocer que nos entra culpa de si debí de hacer algo más o no hice lo suficiente, ¿no? En el caso de alguna enfermedad o en el caso del trabajo. Y también a veces nos podemos enojar con esa persona que se fue. También es algo que a veces nos cuesta mucho trabajo reconocer esa emoción, o el aceptarla que está y simplemente atravesarla. Entonces, a veces la persona que falleció, la persona que se fue, pues podemos estar enojados con ellos, porque ya no están, ¿no? Porque nosotros nos quedamos aquí a experimentar esta emoción y esa persona ya no la va a experimentar. Y es algo completamente normal y esperado. Inclusive en el manejo del duelo con los niños, también hay que decirles que puede ser válido, ¿no? Enojarse con la persona que ya no está. O, por ejemplo, con la mascota, ¿no? De por qué dejó de estar conmigo, por qué no quiso estar conmigo. Y también ahí hay que usar pues las palabras correctas, ¿no? A veces caemos mucho en el se fue, ¿no? Ya está en un lugar mejor, o ya no está con nosotros, pero el decir murió, ¿no?
Es decir, perdí esto, es decir, esto ya no lo voy a tener, también es parte del proceso de aceptar. La negociación es la siguiente etapa del duelo, en el cual estamos tratando de encontrar un camino para, pues, hallarnos, ¿no? En este proceso, ¿no? Entonces, pues sí, ya perdí a esta persona, o sí, ya perdí este trabajo, pero ¿cómo puedo navegar ahora la vida sin esa situación? Entonces, en el trabajo, pues empezamos a lo mejor a buscar diferentes opciones, o empezamos a crear nuevas estrategias, ¿no? Empezamos a idear nuevas ideas de cómo superar esa situación, o de cómo buscar un mejor trabajo, o inclusive empezamos a justificar, ¿no? Fue por algo perdí este trabajo, ¿no? Porque viene una mejor cosa para mí, o no era para mí, y es completamente válido que le demos ese twist, ¿no? Ese cambio a esa situación. Y pues sí, muchas veces, sobre todo en la terapia sistémica, nosotros vemos los cambios como algo necesario para seguir creciendo, ¿no? Entonces, si siempre estamos encerrados dentro del mismo círculo y nunca hay un cambio y nunca hay un quiebre, será muy difícil avanzar o será muy difícil hacer un cambio. Entonces, es importante también para el ser humano. Tenemos unas preguntas por aquí antes de que siga con las etapas. Ok, ayuda a hacer una despedida a algún familiar. Y cómo acompañar a alguien que se quedó en el enojo y esto trae muchos problemas en su red de apoyo. Ok, muy bien. Déjenme terminar de comentarles las últimas 2 etapas y ahorita voy con las preguntas. La aceptación sería nuestra 4ª etapa, en la cual pues por fin podemos llegar a la aceptación de que esa persona se fue y esa persona ya no va a estar, o esa situación que teníamos ya no se va a volver a dar. Y está bien. Simplemente es eso, ya estoy tranquilo con esa situación o con esa cosa que sucedió, y voy a seguir avanzando, o voy a ir a la siguiente etapa, que es la parte de la esperanza, en el cual ya puedo ver hacia el futuro, puedo empezar a experimentar cosas de una manera diferente. Y como les mencionaba, podemos un día estar en la negación y al otro regresar al enojo y luego ir a la aceptación y luego regresar a la esperanza, ¿no? Es normal estar haciendo como este ping pong de emociones cuando estamos atravesando un duelo. ¿Ayuda a hacer una despedida de un familiar que ya esté muy enferma para dejarla ir? Sí. Ayuda mucho para la persona que está enferma y ayuda mucho para los familiares que lo presencien. Parte de mi trabajo, parte de mi experiencia laboral ha sido el acompañar a pacientes durante los cuidados paliativos, y puedo decirles que en muchas ocasiones cuando los familiares se encontraban listos para dejar ir al enfermo, ese enfermo se iba mucho más tranquilo, ¿no? El fallecimiento se daba de una manera mucho más tranquila, mucho más pacífica, y aunque suena difícil de aceptarlo o suena difícil de experimentarlo, resulta muchísimo mejor para todos los involucrados, inclusive para el personal de la salud, ¿no? Yo siempre abogaré mucho porque los paliativos se den en casa, ¿no? Creo que las personas cuando así lo deciden, si deciden que quieren morir en su casa, es el mejor lugar para que puedan hacerlo, y si deciden estar en el hospital también, ¿no? Pero darle la opción a la persona que está enferma es muy importante. Y sí, los rituales de despedida, el intercambio, por ejemplo, de un collar con una impresión de una huella dactilar, algo de ropa o algún artículo importante para esa persona, ¿no? Que de repente también asignen, este libro te lo quiero dejar a ti, o esta corbata que yo tenía, o mi pluma, o en fin, ¿no? O sea, cualquier artículo que fuera importante para la persona puede ayudar muchísimo, tanto a la persona que fallece como a la persona que se queda. Cuando alguien se quedó atorado en el enojo y lo trae muchos problemas con su red de apoyo, llevándola a quedarse sola y que no quiere ir a terapia, ¿ok? Pues hay veces que no podemos forzar a la persona a querer recibir apoyo. Podemos intentar darle la mayor cantidad de estrategias o acercarlos a la mayor cantidad de información que podamos, pero nunca nadie va a ir a terapia por fuerza. Yo siempre digo que la terapia es como los zapatos. Si no te quedan y no son de tu talla, no te va a funcionar, ¿no? Entonces, por eso hay muchísimos terapeutas con muchos tipos de personalidades, con muchos tipos de estrategias, y hay que encontrar el que encaje para esa persona. A veces los grupos de apoyo, ¿no? Que sean, pues, terceros, no necesariamente familiares, a lo mejor podrían ayudar a esa persona, ¿no? A acercarse a una aceptación, ¿no? O también al ir reconociéndoles el enojo y validarles el enojo, sobre todo cuando alguien está muy, muy atorado en estar enojado, pues
generalmente la gente lo rechaza o rechaza ese enojo que está experimentando y por eso se alejan y resulta ser mejor para ellos, porque como no quieren enfrentarse a su enojo, mejor alejan a las personas. Entonces, cuando nosotros decimos, no, ok, aunque tengas tu enojo, voy a acercarme a ti, no me voy a alejar, no voy a permitir que me alejes, a veces termina siendo como un pequeño cachitito que va rompiendo esa pared tan grande y va haciendo aunque sea un pequeño cambio. Entonces, como les decía en esta parte de los ciclos, si nosotros siempre respondemos de la misma manera, la otra persona siempre va a responder de la misma manera. Haciendo aunque sea un cambio milimétrico, va a haber un cambio diferente para la otra persona y para mí. Hasta ahora, ¿cómo van? ¿Cómo escuchan todo esto? ¿Tienen alguna otra duda? ¿Alguna pregunta en particular? ¿Qué duelos han experimentado ustedes? Hay un duelo que para mí es muy personal y que es muy importante, y por ejemplo es el duelo de las mascotas, que siento que no siempre es muy reconocido. Creo que el cariño que ahorita se ha desarrollado, y digo creo que es más común ahorita, ¿no? Para los, pues a lo mejor para los millennials, ¿no? Y las nuevas generaciones, el hecho de tener mascotas que sean muy importantes en nuestra vida y para nuestras emociones. También hay que reconocer que es una pérdida importante, ¿no? No comparada con un ser humano, pero sí es una pérdida importante porque es algo que era muy constante, ¿no? Siempre que tenemos algo constante, por eso, por ejemplo, la salud es algo constante, el trabajo es algo constante, y cuando perdemos o hay interrupción de esa situación, hay un cambio en nuestra vida, y las mascotas suelen ser un apoyo emocional para muchas personas, ¿no? Pues te sacan de la cama, ¿no? Es un ser humano un ser vivo que depende de ti, tienes que salir a pasearlo, ¿no? En fin, entonces forma parte de una rutina que nos hace salir de nuestras casas aparte del trabajo. Entonces es también importante y relevante reconocerla, y si acompañan a alguien en ese duelo y se lo validan, a veces creo que es uno de los duelos como más pues que se quedan en la oscuridad, que la gente no reconoce o que le da pena, ¿no? Mencionarlo, y que otros les digan, ay, pero si nada más es un perro, cómprate otro o adóptate otro, ¿no? Entonces el acompañarlos en eso también puede ayudarles mucho a no sentirse tan aislados y a lo mejor no quedarse atorados en el enojo, no quedarse atorados en la frustración. También podemos hablar acerca de cambios esperados cuando alguien tiene un duelo. Por ejemplo, pues puede haber personas que muestren mucho interés y se metan muchísimo en las partes relacionadas del duelo o en la planeación de ciertas cosas. Por ejemplo, cuando es la planeación del velorio, ¿no? O los ritos que haya después, misas y todo este tipo de cosas, y la gente se mete mucho en eso y hace toda su vida alrededor de esa pérdida, ¿no? Y a veces les cuesta mucho trabajo irse alejando poco a poco para atrás. Ok. ¿Qué hacer cuando un familiar no puede soltar y ya ha pasado hasta 2 o 3 años? Ok. Generalmente los duelos que se vuelven crónicos, les podemos llamar así, después de un cierto tiempo, ¿no? Sobre todo cuando ya ha generado mucho dolor, ¿no? Y que esa persona no logra salir de las etapas o no logra avanzar dentro de sus etapas, acercarlos a un especialista en duelo es muy importante. Sobre todo en mi experiencia en duelos traumáticos, cuando ha habido pues un fallecimiento por una situación de violencia, ¿no? O de un accidente automovilístico, esos son los duelos que pueden generar como mayor pues cronicidad. Y el acercar a las personas a un especialista puede servirles bastante. Inclusive mi recomendación es pídanle que vayan a una consulta, ¿no? A una primera sesión, y ya es trabajo del terapeuta o del especialista hacer que la persona se quede a recibir ese apoyo. Sobre todo eso es lo más importante, acercarlos por primera vez y ya ellos tomarán su decisión, y si algo les sirve, les cuadra, les checa, ¿no? Eso es lo que más puede ayudarles. ¿Qué tan real es que a los hombres les cuesta ir a terapia para trabajar un duelo? Es muy cierto. Hay muchas diferencias entre los hombres y las mujeres.
en cómo experimentan ciertos aspectos de sus duelos por cómo ha sido la sociedad, ¿no? Por los roles de género que la sociedad ha ido estableciendo, que los hombres no lloran, ¿no? Que los hombres no expresan esas emociones y suelen pues refugiarse en el enojo más que en el aceptar una vulnerabilidad. O sea, todas las personas pueden experimentarlo, pero sí es cierto que, pues, en mi experiencia también los hombres les cuesta más trabajo aceptar cuando se sienten vulnerables, o el llorar, o el expresar esas emociones. Entonces, pues también el acercarlos a profesionales. A veces hay hombres que se sienten más cómodos con hombres, ¿no? Hay mujeres que se sienten más cómodas con mujeres. En fin, o sea, el ir buscando el especialista que se adecue al paciente y no que el paciente se adecue al especialista, eso es muy importante. Ok, ahorita les pongo el nombre del libro y de la autora. Ok. También quería comentarles rápidamente que cuando alguien está experimentando un duelo de cualquiera de los tipos de duelos que ya mencionamos, pues puede haber alteraciones en el sueño y en la energía, ¿no? Sí podemos ver que no quieren salir de la cama, que les cuesta mucho trabajo sus actividades, que pierden su rutina, ¿no? Que se ven más cansados en general. Entonces eso puede ser algo normal. Durante los primeros meses, un par de semanas tal vez, pero sí ya es algo que empieza a afectar mucho en la vida de esa persona y deja de permitirle ser un miembro de la sociedad, ¿no? Que apoye, ¿no? Que trabaje, que genere en general, ¿no? Que experimente su vida de manera normal. Ahí sí es como una banderita roja y hay que acercarlos a un profesional. También alteraciones en la alimentación, sobre todo en las semanas como más cercanas al evento, ¿no? que generó estos problemas, pero sí puede haber cronicidad después, ¿no? Sobre todo si hay mucha ansiedad, sobre todo si es, por ejemplo, algo de salud. Podemos obsesionarnos mucho sobre la parte en la salud y si estoy bien, ¿no? Y el estar como hiperactivos a si me duele esto, si me duele aquello, ¿no? Entonces, cuando nos empezamos a ir hacia los extremos, ya deja de ser algo normal y entonces hay que acercarnos a un profesional de la salud mental. Y bueno, también la falta de la concentración, sentimiento de culpabilidad o de soy inútil, también es algo común, y sobre todo en la parte de las adolescencias o en las infancias hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando les pedimos que regresen a la escuela, ¿no? O si hay periodos como de exámenes o cosas por el estilo, hay que entender que pues no va a ser fácil para ellos enfrentarse a regresar a su normalidad. Entonces, pues ¿no? Validar, ¿no? Hablar con las escuelas y también explicar los procesos que están pasando los niños y los adolescentes. Se habla poco del duelo de las adolescencias y de las infancias, así es. Algo tal vez un poco controversial, pero yo siempre hago la sugerencia de que se le permita a los niños a partir de tal vez los 5 o los 6 años, dependiendo de su desarrollo cognitivo, si deciden ir o no ir al velorio, por ejemplo, de un familiar, o también el despedirse de un familiar que se encuentra enfermo. Si un niño no se le permite despedirse de un familiar enfermo, ya no es algo que les podamos volver a regresar, ya no es algo que pueden volver a experimentar, el despedirse de ese familiar. Entonces no hay que quitarles nunca esa oportunidad y mejor se les puede acompañar, no por alejar a los niños o a las adolescencias de una experiencia que pueda ser fuerte, significa que no sea importante que la experimenten. No podemos proteger a los niños adolescentes de todo porque los mantenemos dentro de una cajita, ¿no? Y en algún momento de su vida van a tener que experimentarlo. Entonces es mucho mejor acompañarlos a que vivan la experiencia difícil y tengan herramientas para enfrentarse a esas experiencias difíciles. Perdón, ¿es correcto decir que la mayoría de los cambios son duelos? Sí, y que se podrían considerar duelos, así es. Cambio de casa, si pierdes un trabajo, si te cambias de un trabajo aunque no hayas perdido el trabajo anterior, todo lo que te genera un cambio en tu rutina diaria o lo que tú esperas de manera diaria. Los seres humanos somos criaturas de consistencia, de rutina,
¿no? De cosas esperadas cuando nos mueven, ¿no? También por eso a veces los sismos es algo que nos saca como mucho de nuestro centro, porque es algo que no podemos esperar ni podemos predecir. Entonces, todos los cambios de nuestra vida se consideran duelos. Qué difícil es un duelo en la adolescencia, sí, es complicado porque también es un proceso difícil para los adolescentes cuando están pues con tantos cambios hormonales, cuando están encontrando quiénes son como personas y como seres humanos. En un accidente donde hay pérdidas humanas, la persona que sobrevive, ¿cómo la ayudas? Ok, también es una muy buena pregunta. Cuando fue, por ejemplo, el sismo del 2017, muchas personas empezaron a experimentar el haber sobrevivido, ¿no? O sea, el síndrome del que había sobrevivido, del sobreviviente. Y sobre todo es muy difícil cuando es algo en auto, ¿no? Sobre todo si la persona era la que manejaba y hay como mucho sentimiento de culpa. Pero sí, cuando siempre sean cosas traumáticas así, se recomienda muchísimo en el momento, o sea, en lo más cercano al momento posible, acercar a la persona a un profesional de la salud mental. O inclusive que el personal de la salud en el hospital pueda irlo apoyando, pero sí, acercarlo a un profesional de la salud mental es bien importante, porque si no puede haber muchos efectos después, ¿no? En la parte del insomnio, en la parte del autocuidado, inclusive intentos de autolesión o suicidio. Déjenme ponerles el nombre de la autora. Es Elizabeth Kubler-Ross. Y tiene muchísimos libros, La muerte y un amanecer, sobre el duelo y el dolor. En fin, hay muchísimas sugerencias de libros de ella, si la pueden buscar. De hecho, hay una fundación con su nombre, que se llama Elizabeth Kubler-Ross Foundation, y que pues ahí dan muchos recursos acerca del duelo. También si alguien por aquí ha vivido el duelo o está acompañando a algún niño o alguna infancia en un duelo, el libro del hilo invisible ayuda muchísimo a acompañarlos. Si una persona dice que para él o ella es fácil adaptarse a cambios, se podría pensar que más bien evita la etapa de los duelos. No siempre, dependería un poco de la experiencia que esa persona haya tenido en su vida. Como les comentaba al principio, los duelos nos predisponen, o sea, cómo vivimos un duelo nos predispone a los siguientes que vamos a experimentar. Entonces se puede decir que si una persona vive un primer duelo, por ejemplo, el fallecimiento de un abuelo, ¿no? Y lo trabaja de manera, si le cuesta como mucho trabajo experimentar ese duelo a esa persona, pues eso predispone a que le vaya a costar trabajo a los otros. Si la trabaja bien desde la infancia o desde la adolescencia, eso le puede ayudar mucho a que los siguientes cambios o duelos en su vida los experimente de una mejor manera, porque genera algo que se llama resiliencia. La resiliencia es un tema muy amplio y muy importante, que si les interesa también podemos tocarlo más adelante, pero la resiliencia es la capacidad del ser humano a adaptarse a una nueva condición, a una nueva situación de vida. Entonces, pues a lo mejor una persona que tiene muchos cambios, pero tiene una rutina muy específica, ¿no? Aunque se cambie de casa, no sé, le gustó mucho ese ejercicio, pues encuentra la manera de mantener el ejercicio, ¿no? O en su rutina diaria de levantarse a cierta hora y, o sea, las cosas que hace, ¿no? De manera progresiva, aunque haya habido un cambio en su entorno, pues muchas veces eso es lo que les permite adaptarse o ser fáciles de adaptar. Entonces sí, es diferente para todas las personas. Puede haber unos que les cueste menos trabajo, otros que no, o puede ser que sí haya personas que eviten porque no les gusta sentirse vulnerables. Si de plano alguien en un duelo muy grande no acepta la ayuda, ¿qué hacer? Generalmente las personas que no aceptan ayuda es porque les cuesta trabajo sentirse vulnerables y hacen que los demás se alejen. Y entonces cuando hacen que las personas se alejan, se sienten pues protegidos de no tener que compartir, de no tener que hacerse vulnerables. Entonces, si les demostramos que aunque estén enojados, no nos vamos a ir, ¿no? Que vamos a seguir apoyando incondicionalmente, pero sí poniendo ciertos límites, ¿no? O sea, si esa persona te está lastimando con sus palabras, pues es decirle, oye, me lastimas con lo que me dices, pero siempre te voy a querer, siempre voy a querer apoyarte, no me voy a ir solo porque me sigas empujando y empujando. Entonces, el intentar no dejarlo a la deriva a esa persona y pues intentar darle el mayor apoyo posible, puede ser la diferencia entre que en algún momento acepten la ayuda.
Y si no, pues aunque no sea la ayuda directa, pero por ejemplo un libro, ¿no? A veces puede ser, a veces un libro, a veces una película, a veces un video de YouTube, ¿no? Pueden ser cosas tan pequeñas o que parezcan tontas, pero que terminan por ayudar a esa persona a romper esa barrera. ¿Un duelo mal manejado te puede llevar a una depresión profunda? Sí. La mente, el cerebro, es un arma muy poderosa y después de un cierto tiempo, los psicólogos con un libro que se llama DSM-5, con el cual podemos hacer diagnósticos, determinamos que si una persona está experimentando un gran sufrimiento emocional por más de 6 meses, empieza a haber un cambio en la química cerebral, en la absorción de la serotonina y en la absorción de la dopamina. Entonces es importante que esa persona reciba atención de un profesional de la salud como lo es un psicólogo, y en casos importantes también podría ser apoyo del psiquiatra para que se regule bien la química de su cerebro y pues no empiece a tener efectos como la autolesión, o que tenga insomnio, o que deje de poder ser productivo, que deje de disfrutar las cosas que hacía antes. Entonces es importante por eso el acompañamiento cuando hay un duelo en nuestras vidas. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Agradecerles a todos por estar aquí conectados. También quiero comentarles que el próximo miércoles a las 7 otra vez vamos a tener un live en el cual vamos a estar hablando de cómo elegir a tu terapeuta, que creo que es algo que no se habla mucho, que no muchas personas saben cómo entrevistar a tu psicólogo. También a veces es importante conocer pues qué ha estudiado, qué experiencias tiene, de acuerdo a lo que tú quieras trabajar o lo que te esté sucediendo a ti, cómo elegir a esa persona y qué tipo de corriente a lo mejor. Entonces estaremos varios psicólogos y psicólogas trabajando el próximo miércoles en un live a las 7 para traerles un poco una explicación de qué implica ciertas corrientes de psicología y cómo podemos pues entrevistar a nuestros psicólogos y elegirlos. Les recuerdo otra vez que pues esto es Nido, una comunidad en bienestar, que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, que es Nido Comunidad en Instagram, Nido Bienestar en Comunidad en Facebook y en YouTube como Nido Comunidad. Todos los lives se van a grabar y se van a quedar guardados en las plataformas por si alguien quiere verlo después o si quiere compartirlo con alguien y a lo mejor acercarlos a que se den cuenta que algo de lo que está pasando con ellos podría mejorar o podría ayudarles, ¿no? El acercarse a un profesional de la salud mental.